Eso a nosotros no nos interesa, a nosotros los ocultistas lo único que nos importa es la iniciación. Los escépticos materialistas son seres totalmente ignorantes. Nosotros los miramos con piedad y los perdonamos porque la ignorancia es atrevida. Ellos se sienten orgullosos de sus pobres inventos y nosotros nos reímos piadosamente de sus juguetitos. No los despreciamos porque el desprecio es muy grande para ellos. Sentimos compasión. El ave de Minerva. Logos Mantram Teurgia, Capitán 6. El ave de Minerva. También se puede lanzar al ave de Minerva, sobre los átomos del cuerpo físico, y ordenarle prepare el cuerpo para los estados de jinas. Todos tenemos que aprender a proyectar el fuego, a cualquier rincón del universo, y a cualquier chakra del organismo. Así, todos despertarán sus poderes internos. No basta encender el fuego. Hay que aprender a manejarlo inteligentemente para trabajar en la gran obra. Sholog Lucifer. Doctrina secreta de Anahuac, Capitán 4, el Doctor Fausto, incuestionablemente, aquel brioso corcel era, fuera de toda duda, el mismo Lucifer Nahua, el extraordinario Mefistófeles metamorfoseado en bestia alada. Mefistófeles Sholog Lucifer, convertido a veces por obra de magia en caballo volador, cual el Pegaso de los poetas coronados, transportaba a Fausto rápidamente por entre la cuarta dimensión cuando era necesario. Nota. Véase el Dr. Fausto en Experiencias de Maestros. Doctrina secreta de Anahuac, Capitán 5, Procedimientos Jinas, fue en Coatepec, que está en Tula, el histórico lugar donde los 60 ancianos hechiceros del muy poderoso señor Moctezuma, mediante el auxilio extraordinario del Mefistófeles Faustino, pudieron atravesar instantáneamente la barrera de la velocidad de la luz para viajar por la cuarta vertical hacia la isla sagrada y eterna, allende los mares del Polo Norte, cuna real de la humanidad terrestre. Hay que leer en la doctrina secreta de HTV todo lo relativo a este primer continente terrestre llamado a perdurar desde el principio al fin de la humanidad sobre este mundo. Nota. Véase en los 60 ancianos, en casos jinas. Misterios mayas, descripción del jaguar. El jaguar representa al mismo Lucifer interior, particular, individual, que cada uno de nosotros tenemos dentro. Los caballeros tigres, además de guerreros acostumbrados a la dura brega, eran atletas extraordinarios de la ciencia jinas. Estos seres extraordinarios sabían mezclar los tres elementos del Samyasin, con el temible poder felino del jaguar Lucifer. Prácticas jinas con maestros de la logía blanca. El dios Harpócrates. Medicina oculta y magia práctica, el huevo órfico y los estados de jinas. Más tarde la dama Adepto me explicó algo sobre el huevo órfico y los estados de jinas. Me viene a la memoria el huevo de oro de Brahma, que simboliza el universo. Nuestra tierra tiene figura Ovieme. La manifestación del cosmos en forma de huevo, era la creencia más difundida en la antigüedad. En el ritual egipcio, Se, el dios del tiempo y de la tierra, se dice que puso un huevo, o el universo. Un huevo concebido a la hora del gran uno de la fuerza doble. El dios Ra es representado por los egipcios en proceso de gestación dentro de un huevo. El huevo órfico figuraba en los misterios dionisíacos. En Grecia, y en la India, el primer ser masculino visible, que reunía en sí mismo los dos sexos, era representado saliendo de un huevo. El huevo simboliza al mundo. Así pues, la lógica nos invita a pensar que en el huevo existen grandes poderes ocultos. La gurú Litelantes me explicó la fórmula mágica del huevo. Me dijo la gurú Litelantes, que con el huevo podía uno poner el cuerpo físico en estado de jinas. Hay que hacer un pequeño agujero al huevo en el extremo puntiagudo, y por entre ese agujero sacar su yema y su clara. El huevo hay que entibiarlo en agua ligeramente, antes de hacerle el agujero. El discípulo deberá pintar ese huevo de color azul. Se coloca esa corteza cerca a nuestro lecho, y el discípulo se adormecerá imaginándose metido entre el huevo. El maestro Viracocha dice que en estos instantes debe uno invocar al dios Harpócrates, pronunciando el siguiente mantram. Harpócratist. Entonces el dios Harpócrates llevará al discípulo entre el huevo. El discípulo sentirá una gran rasquiña o picazón en su cuerpo. El discípulo se sentirá incómodo, porque tendrá la posición incómoda con que se representa a un pichón entre el huevo. El discípulo no debe protestar, el dios Harpócrates lo transportará a cualquier sitio lejano, y luego abrirá el huevo y lo dejará allá. Al principio el estudiante solo conseguirá transportarse con su cuerpo físico en estado de jinas. Esto es cuestión de mucha práctica y tenacidad. Los estados de jinas nos permiten realizar todas estas maravillas. La gurú Litelantes me demostró prácticamente cómo un cuerpo físico en estado de jinas puede asumir distintas formas, y agrandarse y empequeñecerse a voluntad. Realmente la medicina oficial no conoce el cuerpo físico sino en sus aspectos puramente primarios o elementales.
Empero, los científicos ignoran totalmente que el cuerpo físico es plástico y elástico. La anatomía y fisiología oficiales se encuentran en estado embrionario todavía. Misterios mayores, capitán 5, los negocios. Si invocamos al dios Harpócrates, él concurrirá a nuestro llamado. Con el mantra Harpócrates podemos invocar a este ángel. Con la ayuda de este ángel podemos poner nuestro cuerpo en estado de jinas y transportarnos a cualquier parte del mundo en unos instantes. El huevo tiene poderes especiales que nos permiten poner el cuerpo físico en estado de jinas. El discípulo entibiará un huevo en agua, es decir, lo pondrá a cocer muy ligeramente. Luego le hará un agujero por su extremo más agudo y valiéndose de un instrumento punzante sacará entonces su yema y clara. La corteza del huevo posee los poderes del dios Harpócrates. Las fuerzas de Harpócrates son una variante de las fuerzas crísticas. El discípulo pondrá esta corteza junto a su cabeza en el lecho. El discípulo deberá imaginarse a sí mismo metido entre esa corteza e invocará a Harpócrates y le pedirá que lo transporte con cuerpo físico a donde quiera ir. Levántese el discípulo conservando el sueño como un sonámbulo. Coja la corteza del huevo y salga de su cuarto diciendo: Harpócrates, ayúdame porque voy con mi cuerpo. Así podrán los discípulos de nuestro movimiento gnóstico meterse con su cuerpo físico dentro de los mundos internos, así podrán ir en carne y hueso a la Santa Iglesia gnóstica, así podrán recibir la comunión de pan y vino y asistir al pretor. Así podrán conocer los grandes misterios sin necesidad de estar dañando su mente con las teorías y discusiones estériles de las escuelas espiritualistas. Existen lagos encantados, lagos jinas. Existen montañas, templos, pueblos y ciudades en estado de jinas. En los llanos orientales de Colombia existe una ciudad llamada Manoa en estado de jinas. En todas las montañas del mundo hay templos de la Logía Blanca en estado de jinas. Nuestro Sumum Supremum Santuarium Gnóstico de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, está entrando en estado de jinas. Donde quiera haya un templo, montaña o lago encantado, estado de jinas, allí están las fuerzas de Harpócrates en intensa actividad. De ninguna manera deben cansarse los estudiantes gnósticos. Algunos triunfan inmediatamente y otros tardan meses y hasta años para lograr el éxito en los estados de jinas. La tenacidad y la paciencia son el fundamento de todo progreso. Con estas prácticas de Harpócrates los discípulos van acumulando dentro de sus vehículos esa fuerza maravillosa de Harpócrates. Más tarde dispondrán de estas maravillosas energías para poner su cuerpo en estado de jinas. Con estas fuerzas se hacen maravillas. Misterios mayores, capitán 18, estados jinas. Los discípulos pueden utilizar las fuerzas del dios Harpócrates para aprender a viajar con el cuerpo físico en estado de jinas. Practica. Entibiese un huevo de gallina en agua y con un instrumento punzante hágasele un pequeño orificio en su extremo más agudo, luego sáquesele la yema y la clara. La corteza del huevo contiene las fuerzas del dios Harpócrates, que son una variante de las fuerzas crísticas. El estudiante pondrá la corteza o cáscara sobre la cabecera de la cama o cerca de la misma, luego se adormecerá invocando al dios Harpócrates. Solo un poquito de sueño es lo que se necesita y muchísima fe. Debe dormirse orando lleno de fe la oración del dios Harpócrates, así. Creo en Dios, creo en Cristo, creo en Harpócrates. Harpócrates, llevadme con mi cuerpo a la iglesia gnóstica. El discípulo rezará mentalmente esta oración muchas veces seguidas y luego, adormecido como un sonámbulo, se levantará del lecho, cogerá el huevo y caminará diciendo: Harpócrates, ayudadme porque voy con mi cuerpo. Antes de salir de la casa se saltará lo más largo que se pueda y se marcará el sitio exacto donde se ha caído al saltar. A la otra noche repetirá el experimento en el mismo lugar, tratando de superar la marca anterior. Debe conservarse el sueño como un tesoro, el poder está en el sueño y en una fe intensísima. Diariamente se marcarán los nuevos avances. Así hay que perseverar días, meses o años hasta triunfar. El aumento progresivo en la distancia recorrida es señal evidente de un grandioso progreso, eso demuestra que poco a poco va entrando en estado de jinas. Más tarde, el discípulo llegará a dar saltos de 3, 4 o más metros. La tenacidad es importantísima, solo así se triunfa. Al fin, el discípulo logra realmente sostenerse en el espacio más allá de todo límite normal, entonces su cuerpo está en estado de jinas y la gente no puede verlo, se ha hecho invisible. En ese estado el cuerpo se ha sumergido dentro de los mundos internos, queda entonces sujeto a las leyes de los mundos suprasensibles, a la levitación, elasticidad, plasticidad, porosidad, etc., sin perder sus características fisiológicas.
Esta es una modificación del sonambulismo, es un sonambulismo voluntario y consciente. Las fuerzas del sueño y de la fe son terribles. Así podemos recibir las enseñanzas directamente en los templos internos. En la India los yogis entran en estado de jinas practicando un samyasin sobre el cuerpo físico. El samyasin consta de concentración, meditación y éxtasis instantáneos, simultáneos. Nosotros entramos en jinas con la práctica de Harpócrates. Cuando el yogi practica su samyasin vuela, camina sobre el agua, pasa por el fuego sin quemarse y entre las rocas y cavernas de la tierra. El que llega a estas alturas de la meditación es ya un samyasin del pensamiento. En Occidente utilizamos la yoga occidental de la cual forma parte la práctica de Harpócrates. Las condiciones para poder realizarla son fe, tenacidad y silencio, porque el que ande contando sus victorias a los demás pierde sus poderes y se convierte en un bribón. Esos sujetos habladores, imbéciles, deben ser expulsados del movimiento gnóstico. En carne y hueso, en jinas, podemos visitar el Tíbet y hablar con el Cristo Jesús y los maestros. La señora Neel nos habla, en su libro Los ascetas semivolantes del Tíbet, de lamas tibetanos que recorren grandes extensiones en estado sonambúlico sin cansarse. Imitemos a estos ascetas, nosotros somos totalmente prácticos, no nos gusta perder el tiempo en vagabunderías intelectuales. Así hablamos los gnósticos, a lo macho. Ahora la gente quiere cosas prácticas, no más teorías, no más vagabunderías intelectuales, no más explotación, vamos a los hechos prácticos, vamos al grano. Desdichado aquel que utilice estos poderes para sus fornicaciones y maldades. Aquellos que adquieran estos poderes solo deben utilizarlos para visitar los monasterios de la lojía blanca o para estudiar las maravillas de la naturaleza. Después de cada práctica de Harpócrates acumulamos en nuestros cuerpos internos enormes cantidades de energía con la que vamos poco a poco logrando el poder para poner el cuerpo en estado de jinas. Para esto se necesita mucha paciencia. El que haga mal uso de estos poderes se hundirá entre las tinieblas exteriores donde solo se oye el llanto y el crujir de dientes. A esos más les valiera no haber nacido o colgarse una piedra al cuello y arrojarse al mar. Esta es una ciencia divina, desgraciadamente la humanidad solo quiere dinero, coito y crimen. Los hermanos espiritualistas son víboras entre ramos de flores, son peores que los profanos. Advertencia. Con mucho sueño se sale en astral, con poco sueño y fe ardiente se viaja con el cuerpo en estado de jinas. Aprended, pues, a graduar el sueño. Medicina oculta y magia práctica, la maestra Litelantes. Las fuerzas que la gurú Litelantes me enseñó a manejar, son las fuerzas harpocratianas, que bullen y palpitan en todo el universo. Las fuerzas de Harpocratist, son una variante de las fuerzas crísticas. Donde quiera que haya un estado de jinas, un desdoblamiento astral, un templo de jinas o un lago encantado, allí están las fuerzas de Harpocratist, en función activa. Con estas prácticas de Harpocratist, el discípulo va acumulando esas energías de Harpocratist, que más tarde le permitirán realizar verdaderas maravillas y prodigios. Esta ciencia maravillosa la aprendí de la gurú Litelantes, mi esposa sacerdotisa, que trabaja en los mundos superiores como de los 42 jueces del karma. Conferencia. El poder de los mantras. Primero el estudiante aprende a salir en astral, más tarde aprende a meter su cuerpo físico dentro de la cuarta dimensión. Es un poquito más dudoso, ¿verdad? Eso de meter el cuerpo de carne y hueso dentro del mundo astral aparentemente es muy trabajoso, sin embargo es fácil, se puede hacer. El que quiera meterse con su cuerpo de carne y hueso dentro de los mundos internos, es decir, que el que quiera aprender a poner su cuerpo físico en estado de jinas, puede conocer las claves. Harpócrates les enseña a salir con cuerpo de carne y hueso. Harpócrates nos enseña a transportarnos de un lugar a otro en pocos instantes. Harpócrates nos ayuda a meter nuestro cuerpo dentro de los mundos superiores. Todo aquel que aprende a viajar con cuerpo de carne y hueso por entre los mundos superiores, de hecho queda completamente iluminado. Jesús hacía esas maravillas, Jesús caminaba sobre las aguas porque llevaba su cuerpo físico sumergido dentro de los planos, 4, superiores. Pedro también aprendió, al principio le iba costando caro. Recuerda aquella noche en que Jesús caminó sobre las aguas del mar. Muy interesante, él iba con su cuerpo físico en estado de jinas. Pedro hacía el esfuerzo, desgraciadamente Pedro duda. Si Pedro no hubiera dudado tampoco se hubiera sumergido. Jesús tuvo que ayudarlo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La clave para poner el cuerpo físico en estado de jinas es la fe. El hombre que no tiene fe fracasa, de hecho, la fe es un poder solar. Es decir, no me estoy refiriendo, hermano, a la fe aquella del carbonero. Hablo de la fe consciente.
Así por ejemplo, creo que para todos simplemente 2 más 2 son 4. Si